Listo YouTube, listo Facebook, listo Periscope, estamos al aire mis amigos, buenos días, estamos en cápsulas o en gotas, mi chief, miércoles 30 de agosto de 2017, un día más frente a ustedes, con ustedes y por ustedes este trabajo de cultura que nos permiten todos los grandes hombres como estos literatos, escritores, cultivadores del arte, permitirme a mí en lo modesto de mi trabajo transmitirlo a todos ustedes desde la ciudad de Cuernavaca, ahora sí con mucho frillecito, fresquecito, agüita, todo esto que es típico de pues ya la salida casi del verano para entrar a pues ahorita ya en el otoño, en septiembre, y pues la época de huracanes continúa, los estragos que ha hecho el último huracán por allá en la Unión Americana, pues caramba, vemos mucha gente que también está de indocumentada por allá, sufriendo y batallando. Para todos ellos nuestros parabienes, que se mejoren, que ojalá que pronto puedan salir de esta debacle, ojalá que el señor Trump se ponga las pilas y las prioridades sean su propia gente, como lo ha dicho, ojalá ponga toda la carne en el asador para recuperar esa ciudad estratégica como es la ciudad de Houston, en Texas, ese estado que pues es uno de los más importantes por la producción petrolera y de petroquímicos y de petroquímica básica que tienen en la Unión Americana y que por cierto pues nos afectará en el abasto de combustible aquí en nuestro país. Pero me voy, es difícil para mí lo que voy a decir en este momento, pero para poder hablar de José Emilio Pacheco hay que verlo, hay que escucharlo, hay que leerlo. Un hombre verdaderamente prolífico, yo no sé si comparable nada más con el señor Reyes, porque de acuerdo a lo que yo estuve analizando desde lo que es el Ateneo de la Juventud, de los Siete Sabios de México, este movimiento de los 50 a la mitad del siglo XX me da la posibilidad de haber visto dos obras magnas de él, que es Las batallas en el desierto y Morir de lejos. Esta última obra, me parece que la hago como introducción, nos habla de una gran capacidad, de un gran talento descriptivo, narrativo, pero sobre todo histórico. Yo no conceptualizaría a José Emilio Pacheco sin la historia, sin el retroceso y el avance. Solamente el avance en su reescritura. Escribía textos, era un obsesivo, compulsivo de la corrección, de la perfección, del análisis sintético, de la prosa, del verbo, de todos y cada uno de los temas que él tocaba, volvía a construir un libro. Si se tomaba el tiempo para escribir dos novelas, la tercera era ya reeditada, igual que la segunda, a veces se tomaba hasta 15 años para volverla a reescribir. Se pasó más tiempo como reescritor que como escritor. Era una obsesión impresionante, tuve la oportunidad de ver varios capítulos de El Café Sin Dueño, que es un trabajo muy interesante que se hace pues por allá en la mera zona de Chapultepec, y que uno de los salones por allá de este espacio vital para la literatura y para los escritores lleva ya el nombre de José Emilio Pacheco, que pues desgraciadamente ustedes saben que murió no hace mucho, hace 3 años lo perdimos, por allá de enero del 2014, le vino un infarto y sucumbió ante ello. El talento, la capacidad de todo tipo, porque era un tímido per se, era un tímido que adoptaba a los tímidos para cambiarlos, era tanta su timidez que convertía a los tímidos en no tímidos. Ese es el talento, la brillantez que tiene un hombre. Me cuesta mucho trabajo hacer una síntesis de tanto y tantas obras. En el tintero deja no menos de 7,000 escritos, un libro historiográfico de la vida de Porfirio Díaz, de acuerdo al programa que vi el día de ayer, en que podrían salir tomos completos de la narrativa de este gran hombre. Vagón, gracias por verme. Abdías Fuentes, gracias. Gaby, CG, Rubén Rubacaba, Juan Francisco Velasco, Víctor Manuel Morales, Leti Veo, Selene Islas, Gonzalo Granillo, Sergio Olivares, Impup Maini, a todos mis amigos los saludo con mucho cariño. Gracias por su confianza de que este trabajo ustedes lo han hecho, me han motivado para continuar adelante. No es fácil, la cultura hoy difícilmente ya se lee, ojalá que puedan leer, ver, escuchar a José Emilio Pacheco. Sus años de timidez los dejó a un lado y tenía unas expresiones magníficas en sus conferencias, no se las pierdan.
tenemos la forma del cuento y la novela como modos de aprendizaje. Vean en YouTube, todo este trabajo está ahí acumulado, ustedes pueden acceder a él, no me escuchen si no quieren, si quieren irse, váyanse y pónganse a ver en YouTube a José Emilio, al gran José Emilio Pacheco, que tan prolífico fue. No se dice menos de sus traducciones, Tuvo autores extraordinarios como Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, que son clásicos, que él le daba su toque personal y además los traducía. Qué capacidad de reproducción de textos, de libros y de creación a partir de una traducción, una creación de un nuevo libro. En este sentido, así introduzco esta historia breve que pretende serlo de un gran hombre, José Emilio Pacheco, que ya dije, nació en la Ciudad de México y murió en la Ciudad de México. Nace en 1939 y muere hace 3 años, en 2014. Su consolidación como escritor se plasmó en sus publicaciones en La Cultura en México. Su maestro, Fernando Benítez, acuérdense, guía, amigo, fue profesor en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, investigador en el Departamento de Estudios Históricos y miembro del Colegio Nacional, por supuesto que estuvo en el INA desde el 10 de julio del 86, es miembro del Colegio Nacional o Colegio de México. Las obras de Pacheco, ya dije, incluyen narrativa, cuento, novela, crónica, poesía y yo diría traducción. La traducción y el ensayo como características de su trabajo lo podemos ver notablemente en el escrito que llevó hasta la pantalla. También fue productor, director, accionista en cine. Imagínense ustedes también haber contribuido al Castillo de la Pureza con Arturo Ripstein, y pues un trabajo magnífico que ustedes a lo mejor no habían nacido, muchos de mis amigos, pero en los 70 yo tuve la oportunidad de ver a don Claudio Brook, a Diana Bracho, por ahí a Rita Macedo, trabajando excelentemente en este guión que hizo José Emilio Pacheco, que es de una historia, pero verdaderamente difícil, muy cruel, muy cruda. Y decía, existen características que unen sus textos, aunque cada uno de los géneros trabajados por el autor puede distinguirse de los otros por elementos particulares. Una constante de su obra, a ver si es que ya la dije, es la constante renovación o reescritura, si lo dije. Consideraba la literatura como algo dinámico y cambiante. Por ejemplo, si veíamos lo de las batallas en el desierto, si ustedes veían 20 años después la obra, pues ya había sido corregida, ¿no? Porque la escribe por allá en los 40s y 50s, o es la vida por allá de los 40s, escrita por allá en los 50s, y para pues vamos a decir, esta película ya reeditada, pues ya llevaría cuántas correcciones les gustan, las que quieran, ¿no? Porque era un obsesivo de la perfección, un perfeccionista per se, todo el tiempo corrigiendo. Si había una coma de más, una coma de menos, no publicaba una novela. Imagínense qué capacidad de revisión tenía este gran hombre. Hay que aprenderle, a los grandes hay que aprenderles, y hay que aprender a verificar la redacción que tenemos, las palabras que decimos, cómo las decimos. Esta gente verdaderamente extraordinaria. Esta dinámica de literatura que él pudo ver como cambiante, que reescribía y reescribía sus propias obras en un afán de autocrítica, porque además esa obsesión es porque uno se flagela a sí mismo. Yo comprendo perfectamente, porque uno se empieza a ir por el camino de la autocrítica cuando es demasiado severo y desgraciadamente es incomprensible para los demás. Aquí afortunadamente tenía una lógica muy humana y además tenía gran talento para hacer relaciones humanas y no parecía enfadado. Pero en realidad, si lo veían, cuando decía a Cristina Pacheco, su esposa, que en alguna novela que acababa de traducir no encontraba el nombre de la rosa para ponerlo, es como hablarle en anglosajón de cómo decirle el hoyo donde sale el ratón. Vean ustedes que esas estructuras en inglés no se dicen más que aquí como por un hoyito sale el ratón, ¿no? Y en inglés se dice de otra manera. Entonces, buscar el zócalo para decirle que el ratoncito estaba en el zócalo o en el zócalo, ustedes van a entender que el ratoncito anda en la Ciudad de México, en el centro. Entonces se enfrentaba a este tipo de variantes y me encantó verlo, porque esa obsesión le dio más cultura. En su búsqueda, cuando encontró el nombre de esa flor, decía Cristina Pacheco, fue el hombre más feliz del mundo. Imagínense ustedes qué sensibilidad, qué exquisitez tendría este hombre para descifrar, para describir, para impresionarse de lo que uno no alcanza a ver. Así son estos genios que se nos van. Su idea acerca de la reescritura incluye un diálogo con los textos anteriores, por supuesto de Jorge Luis Borges, Ernesto Cardenal,
clásicos como Cátulo y con sus propios lectores, como ha explicado Oviedo. Su obra es, en cierta manera, una antología formada por la reescritura de sus lecturas. Y ya de suyo, es difícil escribir. Imagínense ustedes reescribir toda una obra para dejarla perfecta y excelsa. Caramba. Un nuevo texto que se sobreimprime en otros textos preexistentes. Esa es su obra. En la narrativa de José Emilio está representada por 3 libros de cuentos: La sangre de Medusa en 1958, El viento distante y otros relatos en 1963, El principio del placer en 1972, 2 novelas que ya dije, Morirás lejos y Las batallas en el desierto. En Morirás lejos, miren, de veras a veces tomaba tiempo para volver a leer esta obra y volverla a leer. Él hace un parangón entre lo que es la época hitleriana y los hornos de matanza de judíos en Auschwitz, en algunos otros centros, que engañados los llevaban ahí para decirles que los iban a bañar y a desinfectar de cualquier enfermedad que pudiera haber, y realmente eran hornos crematorios algunos, y otros con gases eran víctimas. Y resulta que aquí en la colonia Roma él escribe esta obra, El viento distante y otros relatos, El principio del placer. Esa obra, esa es la que es un parangón del Holocausto, con lo que siente un hombre que va permanentemente a un parque, parece ser que es el Parque México o España, por ahí cerca de la Condesa, en el que se sienta en una silla todos los días a leer su periódico, pero se siente amenazado y se siente buscado como por un nazi. Entonces a lo mejor hablaba de algún ex nazi que buscándolo pues lo querían matar. Y es interesante porque la narrativa, bueno, pues va paso a paso, la descripción, ya saben ustedes, de la banca, del bosque, del parque, de las calles, de todo el ánimo de una ciudad y de una vida que, bueno, se desaparece y aparece nuevamente en un reescrito más adelante. Esa es la de Morirás lejos, Morirás lejos. Y Las batallas en el desierto da lugar a la película de Mariana, para que vean ustedes qué maravilla, y por múltiples crónicas escritas en los suplementos y revistas en los que participó. Con respecto a sus cuentos, la autora Bárbara Bocuse señala su carácter alusivo más que directo, su tendencia a la brevedad y la escasez del detalle descriptivo anecdótico. Aquí yo no coincido mucho con esta señora Bárbara Bocuse. A mí me parece que él exagera a veces el detalle de cada momento, de cada evento, de cada cosa o acto que se realiza. En ellos aparece de manera constante, ya sabemos, el tema del paso del tiempo y de la repetición de la historia. También son usuales los universos, como es en este caso de las batallas del desierto, ya lo dije yo la vez pasada, los universos de la infancia y de lo fantástico. Los textos fantásticos se distinguen porque en un universo ficticio, cognoscible y manipulable para los personajes, ocurren hechos insólitos que no es posible explicar. Así, en Tenga para que se entretenga, del volumen El principio del placer, encontramos una madre, Olga, y a su hijo Rafael en el bosque de Chapultepec en el 43, y de pronto sucede lo insólito, ¿no? Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre. Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tenía un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda. Curiosos detalles que tenía este hombre y que solo, les decía, en la forma exquisita de